Bien, vamos a empezar a resolver los problemas de funciones cuadráticas. Vamos a ver cómo se aplica estos problemas, todo lo que hemos aprendido de análisis de función cuadrática. Entonces, este primero me dice lo siguiente. Los ingresos de una franquicia de electrodomésticos son dirigidos en su totalidad a cancelar los gastos operativos de apertura, tal como se muestra en la gráfica. Esta gráfica ya vemos que nos representa una función cuadrática. Es una parábola. Me pide, determine el dominio de la función que muestra el crecimiento en los ingresos. Entonces nosotros sabemos cuál es el dominio de una función cuadrática, pero aquí me especifica y me dice que quiere solo la parte del crecimiento, es decir, la monotonía creciente. ¿De dónde a dónde crece esta función? Según nuestro gráfico, observamos que a partir del 10 en X, la sombra que proyecta donde está creciendo es esta. Es decir, nuestra monotonía creciente va a estar en el intervalo a partir del 10 al más infinito. Y esa es la respuesta, la buscamos y está aquí en la B. Hay que leer bien el problema para poder saber qué me pide. Recordemos que para resolver problemas tenemos siempre que analizar qué me está diciendo, qué tengo respecto al problema, qué datos me da. Y siempre la pregunta más importante, ¿qué me pide el problema? Este es el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo me dice lo siguiente. Un deportista de natación necesita mejorar su estilo de clavado, por lo que ha grabado con una cámara ubicada bajo el agua cada uno de sus movimientos hasta obtener el mejor clavado. Los resultados del clavado esperado fueron descritos en una ecuación de la profundidad h en función de la distancia x, a la que vuelve a emerger, donde todas las distancias están en metros de esta manera. Aquí podemos ver la función cuadrática. Si se toma el nivel del agua de la piscina como el eje de las abscisas, entonces nos vamos acá a la grafiquita y ya vamos a ver cómo se la resolvió. Aquí está el nivel del agua, me dice, ¿no? En el eje de las X. Me pide, determine la profundidad, entonces esto es lo que me interesa. ¿Qué me está pidiendo el problema? Determine la profundidad máxima en metros que alcanzó en su clavado. Entonces, si el agua de la piscina está representada por este eje X, ¿sí? Aquí está nuestro nadador, la pregunta es ¿qué tan profundo llegó a nadar? Y la profundidad máxima será nuestro punto mínimo de la parábola, es decir, nuestro vértice. El vértice en X no nos interesa porque yo quiero saber la profundidad, es decir, mi vértice en Y. Está un poquito más abajo del menos 2. Entonces vamos a buscar nuestro vértice en Y. Fórmula 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Vamos reemplazando los valores. Recordemos que se salen los valores de A, B y C. Sacamos de la ecuación principal. A vale 3, B vale 5 y C, como no hay ningún número solo, vale 0. Reemplazamos 4 por 3 por 0 menos 5 al cuadrado. Todo sobre 4 por 3. 4 por 3 por 0, me queda 0 y se eliminó. Menos 5 al cuadrado, 25. Recuerden que el menos de aquí es el menos de la fórmula. No lo puedo eliminar con el cuadrado porque no está dentro de ese cuadrado. Menos 25 al cuadrado sobre 12. Y esta es la respuesta. Ahora, ¿por qué en la respuesta no me da el signo? A mí lo que el signo me indica es que se está yendo hacia abajo, es decir, me está indicando la profundidad. El momento en que ya me da el signo, solo me está indicando la dirección. Así que la profundidad es de 25 doceavos. Este es el ejercicio
Número 2. Entonces necesitamos leer bien el problema para poder saber qué parte del análisis de mi función cuadrática me va a servir. Vamos con el tercer ejercicio. Para el tercer ejercicio me dice lo siguiente. En una cámara de climatización en la que se investiga el crecimiento de una variedad de plantas, la temperatura es regulada mediante una función que depende del tiempo, en horas. Aquí está la función. Es cuadrática porque aquí nuestra variable t está elevado al cuadrado. Considerando que las temperaturas deben ser mayores que 0, eso es un dato importante, y eso significa que mi temperatura o las X, en este caso que se representan por T, no pueden ser menores a 0. O sea, esta parte de acá ya no me interesa. Solo quiero la parte positiva de toda esta función. Se necesitan definir los intervalos de tiempo para la toma de mediciones, ¿sí? Queremos saber estos puntos, por lo que se determina que para el dominio D la función tiene una monotonía. Entonces quiero saber dominio y quiero saber monotonía para poder escoger una de estas respuestas. Como esta ecuación o esta función cuadrática no está resuelta de la manera que nosotros la conocemos, vamos primero a resolver. Ese paréntesis, como está al cuadrado, recuerden que es un binomio al cuadrado que tiene reglas porque tengo este signo que está en la mitad. La regla es el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, sería 2 por 5, 10t, y el segundo al cuadrado, 25. Eliminamos el paréntesis, cambiando todo de signo, menos t al cuadrado más 10t menos 25 más 9. Finalmente sumemos esos números, menos t al cuadrado más 10t menos 16. Esta es nuestra función cuadrática como nosotros la conocemos. Entonces, primero analizamos que, porque está en negativo, la parábola se va a ir hacia abajo. Yo ya tengo resuelto acá el gráfico, pero normalmente deberíamos sacarlo. Como ya sé que está hacia abajo, yo sé que el primer tramo de mi parábola va a ser creciente y el segundo va a ser decreciente. Ahora, ¿cuál es el dominio? Vamos a encontrar el vértice en X. Vértice en X menos b sobre 2a. De aquí sacamos a, b y c. A vale menos 1, b vale 10, c vale menos 16. Reemplacemos 10 sobre 2 por menos 1, aquí me va a quedar menos por menos más, 10 dividido para 2, a 5. 5 es nuestro vértice en X, acá en nuestra gráfica podemos comprobar, podemos sacar el vértice en Y para realizar la gráfica sin ningún problema. Ahora, me dice que busque los intervalos de tiempo, ¿sí? Es decir, estos pedacitos de aquí, recuerden que aquí me dice f de t, esto es Y, y esta significaría la X, así que el tiempo, la t, está en el eje X. Ahora vamos a ir calculando estos puntos que serían los ceros de mi función o las intersecciones con el eje X. Para yo encontrar esos ceros, lo que hacíamos es igualar la ecuación principal o la función a 0. Este menos t cuadrado me estorba para saber si es que hay una factorización, así que le multiplico por ambos lados por menos 1 y me cambia los signos. Abro dos paréntesis, la t al cuadrado la reparto, signo de la mitad va aquí y acá se hace ley de signos, menos por más, menos. Dos números que multiplicados me den 16 y sumados me den 10. Eso es un 8 por 2. 8 por 2, 16 y 8 más 2, 10. Así yo voy a tener que la primera respuesta es 8 y la segunda respuesta es 2. Y aquí podemos ver en nuestra gráfica que eso es cierto. Está chocándose justo en 2 y justo en 8. Ahora, mi dominio
como me especifica que solo quiere valores positivos, yo no me voy a fijar ni en los negativos de abajo, ni solo el primer cuadrante voy a trabajar. Así el dominio iría desde el 2 hasta el 5 y desde el 5 hasta el 8. Aquí va a haber una explicación extra. Nosotros hemos estado colocando los dos cerrados, ¿verdad? Porque el dominio le estamos llegando hasta el punto y este punto sí se lo toma en cuenta. Sin embargo, desde ahora en adelante, vamos siempre al primer tramo a dejarle abierto. ¿Por qué? Para poder determinar que el punto 5 está en el tramo siguiente. Siempre en el segundo tramo le vamos a dejar el 5. Acá sería hasta el 4.9999, pero el 5 ya le correspondería al otro tramo. Para saber a dónde mismo corresponde nuestro vértice 5, ¿de acuerdo? Entonces el primer tramo lo vamos a dejar abierto. Entonces, ¿cuál es el tramo creciente? En monotonía ya hablando, es este primer tramo. Este es nuestro dominio con monotonía creciente. Y este de acá será el decreciente. Ahora vamos a nuestras respuestas para verificar cuál de estas es la respuesta. Me dice del 2 al 5 creciente. Del 2 al 5 decreciente, eso no tengo. Del 2 al 8, eso tampoco existe ahorita. Del 2 al 8 decreciente tampoco, así que la respuesta es el literal A. Y así terminamos nuestro tercer ejercicio.